con la prevención. Evita el terrible trance. Tú lo puedes prevenir, tú lo puedes evitar. Está en tus manos el vivir, el cáncer no te vencerá. Hoy a la vida le quiero cantar, porque un mal acaba de llegar. Ese mal que nos quiere acabar, pero que no lo vamos a dejar. Aquí me tienes de frente y no me voy a entregar. Por mi familia te tengo que derrotar. Tal vez hoy mi melena me la vas a arrancar. Esa será tu condena, porque te voy a ganar. Tú lo puedes prevenir, tú lo puedes evitar. Está en tus manos el vivir, el cáncer no te vencerá. Tú lo puedes prevenir, tú lo puedes evitar. Está en tus manos el vivir, el cáncer no te vencerá. Yo no voy a tirar la toalla, no hay tregua para el enemigo en el campo de batalla. Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a un tema más de prevención en acción, las charlas del mediodía, las cuales se vienen realizando todos los viernes para que ustedes puedan disfrutar y poder contactarse con nosotros a través de este medio. Entonces el día de hoy tenemos un tema muy importante. Para ello tenemos a la doctora Gabriela Pessoa, quien va a brindarnos estos conocimientos y a través de este medio pueden también hacer algunas consultas, dudas o preguntas que la doctora muy gentilmente nos responderá. Doctora Gabriela Pessoa, está en uso de la palabra. Muchas gracias, licenciada Verónica. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo mediante la página de Facebook. El día de hoy, como vemos, el tema es alimentación y prevención del cáncer de estómago. Es importante porque es uno de los principales cánceres a nivel de nuestro país y es uno de los cánceres, sobre todo, que tiene un método de prevención. Para ello es importante primero que sepamos que dentro de los principales o los casos nuevos de cáncer, según las últimas estadísticas que manejamos a nivel de GloboCan, tenemos que cáncer de estómago se encuentra dentro de los primeros 5 cánceres que se van a diagnosticar en nuestro país. Sin embargo, cuando vemos en mortalidad, vamos a ver que para ambos sexos, cáncer de estómago es la principal causa. Tanto para varones como para mujeres es el cáncer que se puede diagnosticar más y también el que más mata. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que se puede diagnosticar en estadios o se está diagnosticando en estadios avanzados. La idea de prevención es diagnosticar este cáncer en estadios tempranos. Tenemos modelos de tamizaje poblacional como encontramos en Japón o en Corea, donde ellos, por la alta incidencia de estos casos, han tomado tamizajes o pruebas a toda la población o a población que puede estar en riesgo y por ende, si bien es cierto, ellos pueden presentar mayor número de casos, sin embargo, estos van a estar en estadios iniciales. Ahora, después de esta parte pequeña que vamos a hablar de lo que es epidemiología, tenemos que tener en cuenta, muy importante, que uno de los factores más importantes dentro de los que vamos a ver es a qué personas puede afectar y quiénes van a representar un mayor riesgo que puedan presentar este tipo de cáncer. Y tenemos que ver cómo puede cambiar la frecuencia en el tiempo también de este tipo de cáncer. Para esto vamos a ver que existe una gran asociación entre una bacteria que está dentro de los principales agentes infecciosos que se pueden asociar a cáncer. Además del virus del papiloma humano que se asocia principalmente a cáncer de cuello uterino, vamos a ver que uno de los principales es Helicobacter pylori, que es una bacteria que, como vamos a ver más adelante, y según la imagen que pueden ustedes observar a la derecha, encontramos que tiene una alta prevalencia en diferentes zonas como es África, y dentro de Latinoamérica tenemos en nuestro país una alta prevalencia. Ahora, a nivel mundial, como vemos, el Helicobacter pylori se encuentra distribuido
en todos los continentes y puede tener, como vemos en Australia, un porcentaje aproximado de 20%, en países o en continentes como el continente africano o el latinoamericano, vamos a ver que podemos encontrar la prevalencia de esta bacteria hasta en un 90%. Esta es una infección por Helicobacter pylori, es una de las infecciones crónicas más prevalentes y en promedio a nivel mundial encontramos esta bacteria hasta un 60%. Si bien es cierto, vamos a tener, entonces hablamos de Helicobacter pylori, tenemos que hablar muchas veces de todos los factores que van a rodear a que haya la prevalencia de cáncer de estómago. Aquí tenemos que ver muchos factores y uno de los principales son los factores medioambientales. En cuanto al factor medioambiental, mucho tiene que ver las condiciones de vida de la persona. Vamos a ver que la calidad de vida, de trabajo, el medio ambiente laboral y las características que pueda tener una persona en su vivienda, como son condiciones básicas, que son agua, desagüe, electricidad, acceso a salud y una vivienda adecuada, son factores importantes para que disminuya la prevalencia de esta bacteria. Históricamente sabemos, por ejemplo, que después de la Segunda Guerra Mundial, en Japón había una alta tasa de prevalencia de esta bacteria. Sin embargo, con las medidas que se tomaron, la incidencia bajó y también la prevalencia de casos en estadios avanzados, mejorando el acceso a condiciones adecuadas de vida. Este es el principal factor. Si nosotros no tenemos agua corriente, agua bien clorada, agua bien tratada, no podemos hacer una higiene adecuada de manos. Al no tener una higiene adecuada de manos, vamos a tener el contacto, una de las formas de contacto con el Helicobacter pylori, que va a originar esto, que el Helicobacter pylori lo podamos transmitir de manera fecal-oral. ¿Qué va a hacer esto también? Que no podamos hacer un adecuado manejo de alimentos. ¿Qué quiere decir? Es una adecuada limpieza de los alimentos y no se pueda hacer una adecuada preparación de los alimentos. Si no contamos con electricidad, también el almacenamiento de estos alimentos va a generar que la preservación no sea adecuada. ¿Y qué significa esto? Que tengamos una mayor proliferación de las diferentes cepas de Helicobacter pylori, entre otras bacterias. Adicionalmente a esto, vamos a tener que puede haber factores genéticos que corresponden al 5 a 10% en general de los factores que pueden predisponer a cáncer, y dentro de estas vamos a ver que puede, según los tipos, las cepas del Helicobacter pylori pueden hacer que una persona pueda ser más propensa a que pueda haber una mayor infección y una mayor virulencia por esta bacteria. Entonces, como vemos, el Helicobacter pylori es una bacteria flagelada, gram negativa, que ya ha sido considerada como un carcinógeno de grupo 1 según la Organización Mundial de la Salud. El Helicobacter pylori se asocia a diferentes patologías gástricas. Como vemos, vamos desde una gastritis que puede generar úlceras, tenemos cáncer gástrico, un linfoma MALT, entre otros. Aquí es importante ver, estamos frente a una bacteria, entonces esto quiere decir que podemos tratarla, sí. Y como vemos en el recuadro inferior izquierdo, verde, vamos a ver que si nosotros podemos tratar y matar a esta bacteria, podemos reducir el riesgo de cáncer gástrico hasta en un 40%. La forma en que penetra el Helicobacter pylori y evade la respuesta inmune en el organismo va a ser diferente, va a ir de diferentes formas y dependiendo también del tipo de cepas. Vamos a ver que pueden neutralizar y acidificar el medio ambiente, generar inflamación, puede generar apoptosis, vacuolización y vamos a ver que puede generar una alteración en la barrera de la mucosa gástrica. Esto lo vamos a ver de mejor forma en este cuadro. Vamos a ver cómo el Helicobacter pylori va a penetrar y evade la respuesta inmune en la superficie de la capa mucosa epitelial gástrica. Podemos ver que va a producir amoníaco y va a entrar y de esta forma va a neutralizar el ácido gástrico.
Y esto que va a generar que después pues, veamos una migración y una proliferación de Helicobacter pylori en los diferentes focos de infección. Y esto que va a generar que haya una destrucción de la mucosa gástrica normal, haya una alteración y posteriormente una úlcera, y más adelante podamos ver que pueda avanzar la clásica cascada de Pelayo-Correa, en la cual vamos a ver, por ejemplo, el recuadro, y es un claro ejemplo de lo que nos hablaba Pelayo-Correa. Vamos a ver que en la mucosa gástrica del hospedero entra en contacto con el Helicobacter pylori, y mediante diferentes respuestas inmunes que puede tener el hospedero, como es la interleucina 10, factor de necrosis tumoral alfa o una interleucina 1 beta, vamos a ver que van a actuar sobre una mucosa gástrica sana y lo que van a originar es una gastritis superficial. Después de esto va a generar una inflamación crónica. ¿Y qué es lo que vamos a tener? La liberación de radicales de estrés oxidativo, que esto genera, como hemos visto, el Helicobacter pylori modifica la acidez que va a haber en el micromedio ambiente del estómago y va a generar una gastritis crónica atrófica. ¿Qué genera esto? Que este punto, y como ven, está resaltado. ¿Por qué? Porque es una forma en la que nosotros tenemos que ver y saber en qué momento debemos acudir y ser más acuciosos a los médicos y a los pacientes para que puedan ver cuando tengan un resultado. Una gastritis crónica atrófica es un punto en el cual nosotros tenemos que tener una mayor punto de énfasis, porque es un punto de ya no retorno a una mucosa normal. Cuando hablamos de atrofia, ya se ha alterado la mucosa gástrica normal, y esto mediante otros factores ya que vamos a ver. Vamos a ver liberación y otros productos proinflamatorios, vamos a generar una metaplasia intestinal, donde vamos a aumentar los niveles de nitratos, radicales libres, las nitrosaminas, va a haber una proliferación y sobrecrecimiento celular anormal, puesto que esto va a generar una displasia y posteriormente un cáncer. Este es un cuadro clásico de uno de los principales cánceres gástricos, que es el adenocarcinoma. Y según esta cascada clásica tenemos entre 10 a 20 años que se pueda desarrollar. ¿Qué implica esto? Que nosotros podemos evaluar a un paciente en un tiempo bastante largo. Entonces tenemos tiempo para poder evaluar y prevenir que este paciente pueda desarrollar un cáncer. Ahora, en cuanto a dieta, tenemos que tocar como un factor importante, y uno de los principales es la ingesta de sal. Como hemos visto dentro de la alimentación peruana, tenemos también que muchas veces se agrega un alto contenido de sal. ¿Y cuál es la importancia de este producto? Vamos a ver que las personas que tienen una alta ingesta de sal, dentro de ellos, por ejemplo, los alimentos preservados, como puede ser la chalona, el charqui, el bacalao, hay un mayor riesgo de cáncer gástrico. ¿Por qué? Porque vamos a generar una inflamación, un daño de la capa de moco, y que va a generar esto, un aumento de la proliferación celular y una síntesis del ADN inadecuada, y que puede generar esto una proliferación celular, como hemos visto, y va a desencadenar que podamos tener mayor riesgo de cáncer. ¿Y cómo se produce este daño directo de la sal? Vamos a ver que mediante dos vías, después de que tenemos la ingesta elevada de sal, va a haber una ruptura de la mucosa a través del sodio que vamos a encontrar dentro de la sal, y vamos a ir por dos vías. Una, que es la vía de la inflamación crónica, que va a generar la alteración de los mecanismos de defensa de la mucosa, y que va a generar que, como hemos visto, hemos hablado del Helicobacter pylori, vamos a tener una mayor colonización por esta bacteria. Del otro lado, cuando hablamos de alimentos preservados en sal, vamos a tener una penetración de los carcinógenos, y estos van a generar mayor el riesgo de cáncer. Ahora nos preguntamos, ¿en qué alimentos podemos encontrar un mayor porcentaje de sal? Pues vamos a ver lo que podemos encontrarlo. Si siguen en la imagen hacia la izquierda, los productos que no están procesados, que están bien o con un proceso mínimo, podemos encontrar el agua, podemos encontrar el pescado, las carnes rojas o blancas, pero en bajo porcentaje de consumo de las carnes rojas, por ejemplo.
Cuando ya tienen cierto proceso los alimentos, o mientras más procesos tengan, vamos a encontrar que tienen un mayor porcentaje de sodio. Y como vemos en la parte superior de la tabla, los alimentos que, por ejemplo, consideramos la dieta occidental o una alimentación, clásicamente como se le dice, una alimentación chatarra, vamos a encontrar donde hay mayor contenido de sal. Ahora, otra parte importante a considerar dentro de los puntos de factores como un factor de riesgo para cáncer gástrico es la deficiencia de hierro. ¿Por qué se ha asociado la deficiencia de hierro a cáncer gástrico? Porque vamos a ver que el Helicobacter pylori lo que hace es exacerbar la deficiencia de hierro a través de la atrofia gástrica. Recuerdan que hablamos de el punto de corte de una gastritis crónica atrófica. Cuando hay una infección por el Helicobacter pylori, esta atrofia va a generar que haya menor absorción de hierro y por ende vamos a acelerar, uno, en los pacientes que tienen infección por Helicobacter pylori, que haya una aceleración de que pueda incrementarse y disminuir el tiempo de la aparición de un adenocarcinoma gástrico. Y si a esto le sumamos que las cepas tienen una alta virulencia, pues va a generar de que pueda presentarse más tempranamente este tipo de cáncer. ¿A qué otras deficiencias se puede asociar el hierro? A diferentes problemas, netamente por la ingesta, el déficit que puedan tener desde niños, las pérdidas sanguíneas que se puedan presentar por diferentes problemas pueden incrementar este riesgo. Vamos a tocar una parte de microbiota intestinal y cáncer. ¿Por qué? Y cáncer gástrico. ¿Por qué? Porque se ha visto también que el Helicobacter pylori puede afectar y puede poner en riesgo a los pacientes y puede aumentar el riesgo de cáncer de colon. Y esto a través de que la alteración de la microbiota intestinal a diferentes niveles. Esto como con una baja ingesta de fibra, un exceso de la proteína animal y uno de los factores más importantes que tenemos que tener, la automedicación, va a generar y alterar la barrera de una eubiosis o la barrera natural bacteriana que tiene el intestino y generar un estado de disbiosis, lo que puede generar alteraciones de ADN, los radicales que se pueden liberar de estrés oxidativo y generar que haya una vía de un aumento de la prevalencia de este tipo de cáncer. Obesidad y sobrepeso también pueden ser factores importantes. ¿Por qué? Porque van a tener que relacionarse por una mayor presión intraabdominal que va a generar una obesidad, sobre todo centrípeta, y eso va a generar reflujo y no solamente va a asociarnos a cáncer de estómago, sino también puede asociarnos a un cáncer de esófago. El estrés es uno de los factores más importantes también. ¿Por qué? Porque genera también que haya una alteración en la acidificación natural del estómago. Ahora, otro punto a tratar y que se ha visto ya desde los años 90 en adelante es el uso y el consumo de alimentos ultraprocesados, que como vimos en la parte de sal estaban en la parte más alta donde teníamos un mayor porcentaje de productos que tenían más sal, y que se considera esto también no solamente por la sal, sino que usan ciertos productos y colorantes para darles mayor palatabilidad. ¿Qué significa eso? Para que tengan un mayor gusto y puedan ser ingeridos por las personas. Dentro de estos alimentos ultraprocesados vamos a ver que existen 4 clasificaciones. Como mencionamos, los que son frescos o mínimamente procesados, los categoría Nova 2, que tienen ingredientes culinarios procesados mínimamente, los Nova 3 que ya tienen algún proceso dentro de su elaboración, y los Nova 4 que ya tienen todos los procesos y tienen productos que han pasado algún proceso durante su elaboración. ¿Y por qué aún hablamos de estos alimentos? Porque no solamente, si bien es cierto, no se ha encontrado estudios que asocien directamente a cáncer de estómago, vamos a ver que hay un incremento en el aumento al menos de hasta un 11% para padecer cáncer de mama y hasta un 30% para cáncer de ovario. Y por cada un porcentaje o un aumento en el 10% de la ingesta de estos alimentos, aumenta la mortalidad de 12%. Y esto implica mucho porque la dieta ahora occidental
está abarcando y generando procesos proinflamatorios que, como hemos visto, genera alteraciones en la microbiota intestinal y también se puede asociar con otros tipos de cáncer. Ahora, dentro de la alimentación es importante considerar lo que son las carnes procesadas, ultraprocesadas, donde vamos a encontrar directamente que puede haber una alteración. Ahí hemos visto que ya también dentro de la clasificación de la OMS hemos encontrado que las carnes procesadas se encuentran dentro del grupo 1, que significa que es un potencial carcinógeno, que hay una asociación con cáncer, y las carnes rojas están dentro del grupo 2A, que probablemente podrían causar cáncer. ¿Por qué motivo? Por la liberación de las aminas heterocíclicas y de los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Y esto no solamente se va a asociar con un riesgo para cáncer de colon recto, para cáncer de páncreas, cáncer de mama y próstata, sino también se puede asociar por cáncer gástrico y generar lesiones precancerosas a menor edad. ¿Y cómo se van a liberar estas aminas heterocíclicas, los hidrocarburos aromáticos policíclicos? Se pueden liberar por diferentes medios. Uno de los más importantes es por entrar a altas temperaturas estas carnes rojas y cocerlas muy rápidamente. Esto va a generar esta liberación de estas sustancias y esto es lo que podría asociarse a cáncer. Y como vamos a ver, ¿esto qué va a generar? Va a generar una acción mutagénica a partir de los 170 grados. Entonces, la recomendación del consumo de alimentos de carnes rojas es no freírlos, no asarlos. La recomendación es consumirlos como alimentos estofados o cocinados a bajas temperaturas y de forma lenta. También la recomendación en cuanto a la ingesta de carnes rojas es no consumir más de 2 veces a la semana y no más de 90 gramos. ¿Y cuánto equivale 90 gramos en promedio? Cada una de ustedes en su casa midan la palma de su mano y pueden ver, eso equivale a aproximadamente 90 gramos. Esta es una de las recomendaciones más importantes cuando hablamos de alimentación y prevención de cáncer de estómago. Ahora, otros factores que vamos a ver, las grasas y colesterol. Aquí vamos a ver que el aumento en la ingesta de grasas en global en la dieta, que estas van a estar dentro de los productos ultraprocesados, procesados y la grasa animal, vamos a ver que van a generar un proceso de inflamación y que estos podrían estar asociados a riesgos de carcinogénesis. Las grasas saturadas, donde encontramos la alimentación, los alimentos producidos rápidamente o la alimentación chatarra, vamos a ver que se han encontrado con un mayor riesgo de cáncer gástrico. Y también se ha visto que mayor ingesta de colesterol se incrementa hasta un 35% el riesgo de cáncer gástrico, esto visto en diferentes estudios. ¿Cuánto de porcentaje? Entonces se habla de que el porcentaje de grasa y sobre todo de colesterol puede asociarse a la dieta, asociarse a cáncer gástrico cuando tenemos una ingesta mayor a 20 gramos por día. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que evitar durante la alimentación diaria, evitar las frituras, evitar los alimentos que tengan frituras en general de venta libre o los alimentos que estén embolsados, embotellados en general. Ahora vamos a ver, sin embargo, la otra contraparte, donde vamos a ver que las grasas poliinsaturadas y vegetales son las que redujeron el cáncer gástrico. La recomendación de aceites, por ejemplo, como el aceite de oliva, el aceite de sacha inchi, el aceite de linaza, también son una recomendación dentro de la alimentación saludable. Entonces, como hemos visto, tenemos diferentes factores. Uno de los más importantes es la dieta, donde vamos a ver que la ingesta de alimentos procesados, ultraprocesados son factores importantes. La manipulación de alimentos, donde va a entrar a tallar el Helicobacter pylori con los diferentes factores medioambientales, también es uno de los más importantes. Se ha visto, y vamos a ver más adelante, que la actividad física es uno de los factores más importantes para reducir el sobrepeso o la obesidad, que esto también es un factor importante, como hemos mencionado, para que pueda encontrarse cáncer de estómago o cáncer de esófago también. Y uno de los factores principales es el hecho de no fumar y no beber. ¿Por qué? Por los diferentes procesos y sustancias cancerígenas que se van a encontrar dentro de ambos productos. Recomendaciones entonces para todos. ¿Qué es lo que tenemos que ver?
Primero, las dietas altas en vegetales frescos y frutas, granos integrales, es decir, una dieta saludable basada en diferentes colores, en diferentes frutas, verduras, nos va a reducir el riesgo de cáncer gástrico, sobre todo aquellas que tienen antioxidantes. ¿Y dónde los vamos a encontrar? Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vamos a ver que también podemos apoyar a reducir el cáncer de colon por la fibra que poseen. Y vamos a ver que en estudios diferentes y muy importantes se vio que el asociar y el consumo de frutas, sobre todo un significativo consumo de frutas, que lo recomendable es más de 3 frutas por día, van a reducir el riesgo de cáncer gástrico. También tenemos que ver dentro de los granos integrales que una ingesta de 30 gramos por día de cualquier cereal integral, donde vamos a ver cómo encontramos en la imagen avenas, vemos diferentes semillas, como las semillas de girasol, entre otras, pueden reducirnos solamente la ingesta de 30 gramos hasta un riesgo, disminuir el riesgo hasta un 7% en generar la mortalidad y reducir el riesgo de cáncer gástrico hasta un 39%, versus aquellas personas que consumían menos. Entonces, ¿qué significa esto? Integrar en nuestra alimentación todos estos granos integrales. Antioxidantes, ¿dónde los vamos a encontrar? Vamos a ver que nos van a ayudar a proteger frente a los radicales libres. ¿Se acuerdan que hablamos de los radicales de estrés oxidativo? Esos son los que nos van a ayudar a proteger los antioxidantes. ¿Y dónde los vamos a encontrar? Tenemos los betacarotenos, vitamina C, vitamina E, que los vamos a ayudar y nos vamos a encontrar en diferentes alimentos. Aquí es importante tener en cuenta, sobre todo en el caso de la vitamina C, que muchas veces hemos visto que ahora se recomienda para colocación vía endovenosa y que puede mejorar. Estas recomendaciones de estos productos es dentro de la alimentación, una alimentación saludable. No se recomiendan dentro de una alimentación como productos añadidos o sintéticos. ¿Por qué? Porque se ha visto que no hay una evidencia de que estos suplementos dietéticos que tengan vitaminas, que tengan antioxidantes, vayan a reducir el riesgo de cáncer. Ya se ha estudiado que no disminuyen el riesgo de muerte por cualquier enfermedad, incluida el cáncer. Aquí es un punto importante entonces resaltar que los productos que vayamos a recomendar tienen que ser dentro de la alimentación. No recomendamos suplementos porque no nos van a reducir el riesgo de cáncer. El cuerpo absorbe un porcentaje de los minerales, vitaminas que requieren y el resto se elimina. Entonces es importante tener esto en cuenta. Tenemos que evitar el consumo de carnes rojas a altas temperaturas, tenemos que evitar el consumo de carnes ultraprocesadas y carnes muy cocinadas a altas temperaturas y muy rápido. Por ejemplo, las parrillas, los alimentos asados que se han puesto, que hemos visto que ahora se han sociabilizado y están más al alcance de la mano. Y lo que sí recomendamos es una dieta baja en grasas saturadas, rica en fibra, frutas y vegetales. Una dieta lo más sana posible. Y esto va de la mano también de los productos, de cómo han sido cultivados estos alimentos, porque aquí tenemos que ver que los diferentes herbicidas, pesticidas, también tienen cierto porcentaje de generación de disruptores endocrinos que podrían generarnos algunas alteraciones, incluidas el cáncer. Recomendaciones importantes: el no fumar y el no consumir alcohol. El no fumar ya sabemos que se ha asociado a diferentes cánceres, 17 tipos de cánceres se han encontrado asociados, y en el caso del alcohol hemos encontrado ya con evidencia que puede asociarse a 7 tipos de cánceres. Sin embargo, es importante tener en cuenta entonces las recomendaciones de no consumir ninguno de los dos. Como por ejemplo tenemos uno de los mecanismos de carcinogénesis del alcohol, pues nos va a generar lo que hemos hablado, los radicales de estrés oxidativo que vamos a ver, aductos de ADN que son fragmentos del ADN que van a perder una de las bases, y que esto va a generar mutaciones, síntesis y reparación del ADN y alteraciones en estas. Vamos a tener que el acetaldehído
Y el etanol, el etanol es un degradante del alcohol y el acetaldehído va a ser uno de los importantes metabolitos que van a generar estas alteraciones, y como vemos van a ir desde la metilación del ADN hasta vías de inflamación, cirrosis, alteraciones hormonales, entre otros. Y como vemos también hay alteración de la microbiota intestinal. Entonces, ahora ya se ha encontrado que hay una asociación importante entre el consumo de alcohol y cáncer, y una de las recomendaciones es no consumir alcohol. Prevención secundaria, entonces, ¿cómo podemos prevenir? Nosotros tenemos diferentes métodos. Uno de los métodos más importantes es la endoscopía. ¿Por qué? Porque nos permite mirar la mucosa intestinal, gástrica, directamente, y a pesar de que no se encontrara ningún hallazgo sospechoso que se pueda ver durante este procedimiento, se deben de tomar diferentes biopsias. ¿Para qué? Para que podamos ver si hubiera alguna alteración. Recordamos que al inicio hablábamos de una gastritis crónica atrófica. Al hacer la toma de biopsias de la zona del antro y del cuerpo es importante. ¿Por qué? Porque nos van a dar el riesgo de cáncer que podrían tener estas personas y el riesgo y cada cuánto poder hacer este procedimiento. Por eso es muy importante hacer este procedimiento, y para disminuir y empezar a prevenir a partir de los 50 años este procedimiento lo podemos realizar. Sin embargo, no es el único que podemos ver, porque hay zonas en las que de repente no podemos tener a la mano que se pueda realizar rápidamente una endoscopía. Tenemos diferentes pruebas donde vamos a encontrar el Helicobacter pylori, que nos va a generar esta cascada de una gastritis a una gastritis crónica atrófica, y más adelante con los cambios en las células. Entonces podemos tener también adicionalmente pruebas que nos pueden ayudar a detectar, por ejemplo, el Helicobacter pylori, donde encontramos el test de la urea en aliento. Tenemos pruebas serológicas, o sea, en sangre, que nos pueden ayudar a encontrar inmunoglobulinas, que nos pueden indicar dónde podemos encontrar, si podemos tener respuesta a la presencia o no del Helicobacter pylori. Y también análisis del antígeno en materia fecal, que al encontrar unos pequeños porcentajes de esta bacteria en los restos fecales, podemos solicitar y dar tratamiento lo antes posible. Entonces vemos que tenemos diferentes métodos para diagnóstico que nos podrían ayudar. Así que como conclusiones, lo que tenemos que ver es importante. Uno, el Helicobacter pylori, que lo vamos a encontrar por diferentes formas en nuestro país, dadas las condiciones de vida. Recomendaciones: solicitar en un saneamiento básico, agua potable, electricidad, para un adecuado almacenamiento de alimentos, una adecuada manipulación de alimentos y una adecuada higiene de manos, y en general higiene en general. El Helicobacter pylori lo podemos tener hasta desde la infancia, por eso es importante la evaluación de los pacientes, hacer un tamizaje adecuado de las personas, y sobre todo aquellas que tengan gastritis crónica atrófica es donde debemos de hacer una intervención y saber en qué momento y cada cuánto tiempo hacerles un seguimiento a estos pacientes para evitar el desarrollo de este tipo de cáncer. Hasta ahí, muchas gracias. Espero que haya sido para ustedes les haya guiado sobre todo en algunas medidas básicas que podamos tomar en general en el día a día en nuestra alimentación. No sé si tenemos con la licenciada Verónica, vamos a ver si tenemos alguna pregunta que podamos responder, que hayan surgido. Sí, doctora, tenemos una consulta de Luis donde menciona: ¿existe algún examen que pueda hacerse para descartar el cáncer, como una prueba de sangre? Sí, como hemos mencionado, dentro de las pruebas que tenemos, las no invasivas, tenemos las serológicas, donde vamos a ver inmunoglobulinas, que son formas de defensa que tiene el cuerpo y nos puede ayudar a detectar si hay Helicobacter pylori. En este caso, hablando de Helicobacter pylori, hablando antes de cáncer. La forma para ya, si tenemos una sospecha de cáncer, es a través de la endoscopía. Y incluso antes de que se produzca alguna alteración o los síntomas que conocemos clásicamente, que es pérdida de peso, llenura precoz, las personas pueden tener náuseas, vómitos, la idea no es llegar a ese punto, es antes de que la persona tenga algún síntoma ayudar a prevenir.
Una de las formas es la toma de este examen para ayudarnos a detectar el Helicobacter pylori, que es uno de los principales agentes que pueden asociarse al cáncer de estómago. Muchas gracias por su respuesta, doctora. Ya no hay preguntas. Esperemos que haya quedado bastante claro para todas las personas. De lo contrario, también invitamos a todo el público que nos acompañe en una siguiente sesión de estos temas de prevención. Tenemos otra pregunta, doctora, de la misma persona. No sé si podríamos responder. Claro que sí. Dice, pero bueno, debe de tener una orden de un médico y lo puedo realizar. ¿En dónde pueden hacerme las pruebas? Perfecto. Toda recomendación, primero, todo tema de salud debe ser evaluado por su médico. Si tenemos un médico de cabecera, un médico tratante, un médico de familia o el médico de nuestro centro de salud, es importante hacer primero una valoración anual. En el caso de cáncer, para un tamizaje es cada 3 años, para una evaluación general. En el caso de netamente de prevención de cáncer gástrico, la recomendación es empezar a partir de los 50 años como método de tamizaje. Si hubiera antecedentes familiares de cáncer gástrico, incluso podríamos empezar 10 años antes un tamizaje. Familiares como hermanos, abuelos, padres y que hayan tenido incluso antes de esa edad. Otra recomendación es, si ustedes desean hacer un tamizaje, pueden acudir a sus centros de salud para que puedan evaluarlos y de acuerdo a eso hacer la solicitud de una prueba para poderlos evaluar. Puede ser, como vemos, la prueba no invasiva o una endoscopía si tenemos estos síntomas. Esto estamos hablando netamente de prevención de cáncer de estómago. Esto no quiere decir que personas más jóvenes no tengan, porque como vemos, desde la infancia podemos tener la infección con el Helicobacter pylori. Si tenemos algún síntoma que va desde una sensación urente o sensación de ardor en la boca del estómago, sensación de náuseas, tenemos flatos o gases, es importante acudir con estos síntomas, por esta sintomatología, para que puedan ser evaluados y después de esta evaluación, si requieren, hacer una endoscopía. Edith nos pregunta, doctora, tiene una gastritis hace como 5 años. ¿Podría esto ser propenso a convertirse en cáncer? Como hemos visto, una gastritis nada más tenemos que ponerle nombre y apellido. El nombre es la gastritis y tenemos que ponerle el apellido. Cuando tenemos una gastritis crónica atrófica, es un punto en el que tenemos que nosotros basar y evaluar a nuestros pacientes porque estas personas sí podrían tener o ya tienen un cambio en la mucosa que podría ir avanzando. Aquí es importante ver si se le detectó o no se le detectó también el Helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque se le tiene que dar tratamiento a estas pacientes. Y de ahí, de acuerdo a esto, hacer la evaluación, porque como hemos visto, no solamente cuenta con decir que tenemos gastritis, sino que tenemos que hacer un cruce de información si es que se ha tomado biopsias, que es la recomendación para poder evaluar y saber si a esta paciente le vamos a hacer un seguimiento y cada cuánto le vamos a hacer seguimiento y si hay algún antecedente de cáncer en la familia, también estar más acuciosos con estas personas. Muchas gracias, doctora Pessoa. Veo que han habido en el último momento algunas interrogantes, pero agradecemos siempre la disposición de poder dejar en claro con las recomendaciones que nos brindan. Entonces, muchísimas gracias por su participación y a todo el público también agradecer su permanencia y los invitamos para una siguiente sesión de este programa Prevención en Acción a través de las charlas del mediodía todos los viernes hasta el mes de noviembre. Muchas gracias a todos. Saludos. Hoy a la vida le quiero cantar, porque un mal acaba de llegar, ese mal que nos quiere acabar, pero que no lo vamos a dejar. Aquí me tiene de frente y no me voy a